A Fausto Ortiz, economista, exministro de Finanzas, analista, articulista de Expreso, todos los domingos, se le ocurrió el otro día poner en un tuit una sugerencia a la cual yo cité con algo que decía apoyo total. Y luego vi que algunos se han adherido entre los panelistas de la radio, no sé si fue Juan Javier Benedetti o Pocho Harf, y más aún sectores de opinión, así como otros se han alborotado, lo cual es normal, en buena hora enseguida en contra. ¿Qué era lo que planteaba ese tuit respecto al Yasuní, economista, y por qué? Bienvenido. Sí, gracias Carlos, gracias por la entrevista, saludos cordiales a la audiencia. El asunto es que la producción petrolera viene declinando fuertemente, ¿no? Hace 5 o 6 años eran 535,000 barriles por día, el año pasado era algo así como 480,000 barriles por día, hoy día estamos en 476,000 y viene cayendo la producción petrolera. Y entonces, cuando uno mira por qué cae, una de las respuestas a la caída es la disminución también de la producción del bloque 43 Yasuní. Entonces tú dices, oye, pero ese bloque ya se invirtió, ahí se puso muchísima plata. Y la consulta fue hecha en una mala coyuntura, una consulta en el tema presidencial. Era como complicado en un ambiente como el nuestro que estamos tratando de que la naturaleza vaya y se cuide bastante bien. Decirle a alguien, ¿tú qué crees sobre Yasuní? Si dices, hay que dejarlo tal como está, entonces ya fallaste como candidato porque vas a tener por ahí contra, ¿no? Aparte de que la pregunta era tramposa, estuvo mal formulada. Adicionalmente está mal formulada porque no es que el subsuelo, algunas cosas ahí complicadas. Y era una pregunta que empujaba a contestar sí y arrastraba a todos los demás. Claro, y también lo otro que te dice, oye, algo no leímos bien, y los que hacen la pregunta, es la hicieron allá en el 2010, antes de que el Yasuní se construya. Y después de que hacen la pregunta, se construye y se hace la inversión en Yasuní. Y entonces la pregunta decía que no dejen hacer, pero ya estaba hecho, entonces hicieron algún acomodo. Y tanto es así el tema que la gente en la comunidad alrededor del Yasuní, el bloque 43, ganó que se mantenga, ¿ya? Entonces el resto de la población, por un tema político, dice no. Entonces quizás es desconectarse de esa parte política y hacer la pregunta tal cual es la justa. Aparte de que es una de las explotaciones más limpias de petróleo que hay, si no la más limpia. Es correcto. Para decirlo mejor, la menos contaminante. Sí. Y aparte cuando se lo hizo en una parte pequeñísima del parque, digamos. El parque son 800,000 hectáreas y esta una cosa pequeña, no sé si son 80 hectáreas. Pero entonces ya la inversión ya está hecha. Y de alguna forma eso de ahí cuida a que la población tenga un sustento y no estén tentados a tener que talar la madera. ¿Quién lo clamó para eso? ¿Alguien lo asusó para eso? Y si no, ¿de dónde le vino a usted la idea? ¿Por qué de repente sale con eso? Bloom, a mí me impresionó. Dijo que se vuelva a consultar, porque las cosas en derecho público se deshacen como se hacen, que se vuelva a preguntar en la consulta si en verdad, tras todo lo que acaba de citar él como antecedentes, los ecuatorianos quieren que se cierre el Yasuní. Sí, yo monitoreo la economía periódicamente, ¿no? Y entonces, y para estas charlas me toca a mí actualizar mis cifras y yo mismo a mi propia mano hago mis cuadros, mis gráficos y todo, ¿no? Y entonces, tenía que ver cómo estaba el asunto de la reforma presupuestaria, cuántos barriles estaban planteando. Entonces me doy cuenta de que la producción venía declinando y por ahí también hubo un cuadro que observé de la producción y hacían la referencia con el Yasuní. Entonces, juntando esos elementos, te dice, oye, algo hay que hacer. Y también otra gente ya había reclamado, o sea, no consultes esto y esto, plantea una consulta económica para también darle espacio al tema económico. ¿Alguna reacción del gobierno? Gracias, Fausto, qué bueno que lo digas. No. ¿Nada? No hubo tampoco ninguna inducción. Mira, ¿por qué no te lanzas de esto? No, para nada. No, en esa parte. ¿Qué reacciones ha detectado usted a lo que ha planteado? Afortunadamente, yo lo que tengo es un espacio para opinar en el Expreso semanalmente y este espacio en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter para poder expresar y poder escuchar también comentarios de gente que conoce más el tema. Por ahí hay gente que se ha pegado más con más información y al final del día como analista eso me va nutriendo para poder compartir con la gente. Fausto, ¿va a completar
la tarea o va a dejar nomás allí la cuestión, la faena para hablar en términos taurinos? O sea, usted va hasta estocada, orejas y rabo, indultar al toro, o ahí queda una idea para luego decir, yo la lancé, nadie me paró bola, allí queda. Es que los llamados a esto son los que están en la política. Ya, pero usted concrete con ayuda de amigos políticos o abogados eso en una pregunta específica que demuestre la viabilidad de eso y la necesidad de eso. Los tiempos de la política a veces son diferentes de los tiempos económicos. El gobierno es el que tiene que medir los tiempos políticos y económicos. Pero si usted concreta la propuesta, pues, es una gran idea y el valor que tiene, como lo dije otra vez, es que proviene de usted. Sí. Un tipo tan serio, tan creíble, tan versado en economía, que se atreve, porque decaerá medio mundo que ha tirado ecologista en este país, a decir, señores, planteemos al propio pueblo revisar esta decisión. Si por segunda vez dicen, después de todo lo que tengamos que decirles, que sí a esta equivocación, ok, ¿por qué no? Sí, justamente hablando en esta charla que hace usted mención, Carlos, con Steffi Macías y con César Félix Cordero, analizamos los tiempos del gobierno. Y es muy claro que los tiempos del gobierno son, en esta época, hasta diciembre, que puede ser la consulta, son tiempos de política, ¿verdad? Entonces está tratando de... No son tiempos de política. Está tratando de consolidar más vida, y no meter ahí alguna pregunta que de pronto es económica y es importante que le pueda hacer demasiado ruido. El tema está ahí planteado, y no es un tema que pero lo haya planteado otra vez, insisto, Fausto, disculpe. O sea, que piense políticamente qué hace con la consulta del gobierno lo puedo comprender. Pero no que piensen ustedes, que piensan de verdad en el interés nacional. No me votan, tengo mayoría, no tengo mayoría, me reelijo, no me reelijo, gano las seccionales, no gano las seccionales. O sea, ¿cuándo va a haber una presión para que se haga lo debido, no solamente lo popular, no solamente lo político, más aún en este tema en el cual me incluyo? Caímos muchos en abrir espacios para que se debata, creyendo en la buena intención de los Estados Unidos, cuya capacidad de lucha y persistencia siempre he admirado. No sus objetivos, pero siempre he admirado. Porque son una demostración de cuánto hacen 20 jóvenes valientes en este país cuando se organizan. Porque no son más que eso. 20 jóvenes valientes y equivocados. Y que se activaron, ¿no? Porque, o sea, hasta hace unas semanitas, 2 semanitas, las redes no los determinaban y hoy día otra vez están activas. Entonces, el gobierno también tiene en su cancha las herramientas. Entonces, hay cosas que hay que cambiar. Y hay muchas cosas más que cambiar. Entonces, en estos días también, por el tema de la reforma presupuestaria del 2026, también yo he hecho mi análisis, lo he presentado, he estado, no sé, cuando hay temas así, te toca estar 10 radios a la semana. Entonces, yo he presentado mis comentarios de la proforma. He hecho un raid, como dirían, una gira de medio. Ok, a propósito de eso, vamos a eso. ¿Sabe qué? Yo no solamente estoy acostumbrado a encamar a la gente, a proponer, a impulsar, sino que a hacer. Yo voy a hacer un programa partiendo de su propuesta, solo sobre eso, porque ya es hora de que se pregunte. Cabe, ahora conocido el engaño, los hechos, la estupidez de esta cuestión, lo absurdo, etcétera, mantener eso cerrado. El gobierno lo único que ha hecho bien es tomarse el tiempo necesario, porque esto no es fácil, y la Corte Constitucional reconoció que no habiendo leído ni siquiera del tema técnicamente, se les ocurrió decir una cosa que no les correspondía, poner un plazo para que se cierre un año. Es inviable el año, ¿ya? Y no se les ha ocurrido hacer seguimiento a su disposición, porque si les da la gana, pueden hacer seguimiento y destituir al presidente por incumplir lo que fue aprobado en consulta. Hasta ese extremo está, o se la están guardando. Yo pienso lo peor de esta gente, disculpen. Ahora vamos a la otra parte. ¿Por qué sus críticas a la proforma? ¿Cuáles son sus temores con la proforma? El déficit se apunta a ser 5.600 millones de dólares o algo más. ¿Qué es lo preocupante de eso? Si el gobierno acaba de decir que por lo menos 4.000 millones de dólares obtendrá de los multilaterales debido a su gran comportamiento y extraordinarios indicadores que dicen que la economía pudo haber crecido hasta 3.8% en el primer semestre, otros dicen que no es tanto, la mayoría dicen que más de lo que dijeron los indicadores internacionales. Cada vez que hay alguna obviedad que decir, sabe el gerente general del Banco Central a leer lo único que sabe, ya que es repetir cifras y la cantaleta que le mandan de arriba para mantenerlo en su puesto. Sí, ¿qué cosa llama la atención en la proforma que no es nuevo? Sabíamos que esto iba a ir escalando a dimensiones que ya no las puedas tapar. El incremento de 0,5 punto
del Producto Interno Bruto para salud y educación. Esto arranca y nace de una consulta que hizo el presidente Palacio allá por el 2005-2006, que después se le incorpora en la Constitución de Montecristi en el 2008 y se la pasa a ley 2008-2009. Medio punto son 800 millones de dólares. Hoy día el Producto Interno Bruto son 130 mil millones de dólares. Un punto es 1.300 millones, medio punto es 650 millones de dólares. Entonces, eso es lo que debería incrementarse: salud y también educación. En algún momento, después del 2008, se dejó de incrementar y se empezó a hacer trampa. Correcto. En el Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que hacía el Ministerio de Finanzas? Decía, salud tiene 2.000 millones de dólares, hay que incrementarle 500 y aprobaban la proforma en 2.500. Avanzaba el año, no lo gastaban y el año siguiente te decían, ¿cuánto tiene salud? Otra vez 2.000 millones. ¿Y cuánto hay que incrementar? 500. Y estabas repitiendo ese ejercicio de quedarte siempre en los mismos 2.000 millones y no incrementarle los 1.000. En la Asamblea se dan cuenta 10 años después y ponen una ley, hace unos 4 o 5 años, que dicen, ya no me haces el aumento sobre el presupuesto al final del año, me lo haces sobre el presupuesto inicial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que llevas ya cerca de 4 años incrementando 500 millones de dólares, es decir, 2.000 millones de dólares del año pasado, que no se gastan. Y entonces para este año pareciera que hay como unos cerca de 4.000 millones de dólares entre salud y educación que lo pones en la proforma por el lado del gasto y para que el déficit no se te incremente, también lo pones idéntico valor en el lado del ingreso. Pero ni el gasto se va a dar, ni el ingreso se va a dar. Dios mío. Y entonces, ¿qué es lo que uno dice? Ojalá que este gobierno, aunque sea sus 500 o 600 millones, los gaste. Pues no puedes pedir a este gobierno que corrija lo que 4 años atrás no han hecho, pero al menos su parte la tienen que hacer. Peor en la situación actual. Claro, ahora, entonces, eso agrava el déficit. ¿Es preocupante el nivel al cual ha llegado el déficit? Estás arrancando un periodo de 4 años, uno hace el ejercicio de esta manera. El último periodo de Correa, el déficit promedio fue 5.5% del PIB. El siguiente periodo, el de Moreno, el déficit logra bajar a 4.4%. Y se le descuadró a Moreno la cifra porque le cayó la mitad de la pandemia. Entonces, ese 6,5% de déficit del 2020 le levantó un poquito el déficit que iba bastante bien. En el periodo entre Lasso y Noboa, ese déficit fiscal se baja a 3%. Pero sobre todo es porque no ejecutaste, porque no gastaste. O sea, no es porque hiciste una gestión mejor, simplemente pospusiste muchos gastos. Y entonces el déficit viene bajando, ¿no? 5,5, 4,5, 3. Y el gobierno arranca el primer año de sus siguientes 4 con un déficit de 4% del PIB, ¿no? Entonces, ese es el arranque. Estás agosto, que ya termina días hábiles mañana, y entonces en la proforma uno ya sabe qué cosas se va a cumplir y qué no se va a cumplir, y si el déficit en verdad va a llegar a los 5.600 millones que están hablando. Y no va a llegar. Yo calculo que va a estar entre 4 y 5.000 millones en ese rango, no va a llegar. Ahora, hay quienes dicen, ¿saben qué? Carlos, no insistas tanto en el déficit. Sin ser grave, es menos importante que el nivel de la deuda. Pregúntale, me dicen aquí, sobre el nivel al que ha llegado la deuda. ¿Cuál exactamente es? Y si se ha vuelto ya inmanejable, más de 70.000 millones de dólares. La deuda debe andar bordeando los 85.000 millones de dólares. ¿Qué incluye ahí? A ver, entonces tú tienes la deuda externa, unos 35.000 millones de dólares. La deuda interna, por ahí otros 40.000 millones de dólares. Y ahí hay que sumarle otros pasivos, certificados de tesorería, atrasos con el presupuesto, atrasos de 10.000 más. Sí, ahí son 85.000 millones más o menos. ¿Ya? Entonces, pero no es tanto el problema del tamaño de la deuda, sino lo inercial de la deuda, que siempre vamos a estar teniendo que endeudarnos porque existe déficit fiscal. Inclusive si uno dice, mira, ¿y cuánto es lo que pagamos en intereses en el año 2000, lo que pagaríamos en intereses en el 2025? El presupuesto dice 4.000 millones de dólares. Entonces tú dices 4.000 millones contra 85.000, estás hablando de 5% del costo financiero del país. ¿Qué dices tú? No está tan caro, es cierto. El problema está en que el costo marginal, es decir, el siguiente dólar que nos toca conseguir, si tuviéramos que pedirle hacerlo por vía de bonos de deuda externa, nos cuesta 11%.
Ese es el problema. O sea, la dificultad de conseguir plata fresca para poder operar. Y va a haber una emisión de bonos. El año siguiente. En este año han anunciado 600 millones de dólares. ¿No son esos los que va a comprar el IES? Sí, no, eso no es externo, eso es interno. Okay. El IES seguramente, porque es deuda interna, ha comprado en la mitad del año casi 4.000 millones de dólares. Y con eso ha pagado los vencimientos de la deuda de los multilaterales, con eso le ha pagado el gobierno. En lo que va del año, el IES ha comprado casi cerca de 4.000 millones de dólares en bonos de deuda interna. Sí, correcto. O sea, eso le ha pasado el IES al Ministerio de Economía para pasar deuda externa. El Ministerio de Economía le da bonos redimibles ¿a qué plazo? Seguramente son a 5 años plazo. ¿Con qué interés? El número exacto, a junio, ¿sí? 4.507 millones de dólares. Con razón, deuda interna. Con razón, el IES no tiene para nada. Claro, y el tema acá es que ahí también en la parte que uno levanta la información económica y dice, mira, esa plata que el gobierno le coloca al IES es para pagarle al IES, para pagarle el 40%. De paso está mal dicho. Pero eso no es el IES que está prestando al gobierno, somos nosotros, los afiliados, los que estamos prestando. Claro, pero supuestamente ese 40%, que son casi 3.000 millones de dólares anuales, es gasto permanente y no lo puede financiar con deuda. Inclusive hasta ahí hay algún espacio de riña con la normativa. Dicho esto, ¿se ve un crack, un momento de quiebre previsible hasta fines de año? No. ¿Qué se ve hasta fines de año? Hasta fin de año se ve lo mismo inercial, con una economía que ha logrado rebotar mucho más allá de lo esperado. El Fondo Monetario pensaba que rebotaba 1.8. El Banco Central decía 2.8. Buena noticia. En abril de este año yo decía 3.75. Me cayeron todo el mundo diciendo que estás loco, que es demasiado optimismo. Ajá. Y el número al final del año pareciera que va a andar cercano entre el 3,5 y 4%. El primer semestre va en 3.9. Entonces hay un mejor dinamismo, pero no avanza para contentarnos. Porque si este año crecemos 4 y el año pasado caímos 2, entonces en los 2 años reales de 2. Estás en 2. Correcto. Y en promedio quiere decir que cada año creció 1. ¿Y cuánto crece la población cada año? 1,5. Entonces quiere decir que no estás creciendo como crece la población. Y un número que es más triste todavía en esta parte, en la parte económica, que toca señalarlo. Del 2001 al 2006, la economía crecía 4.3%. Del 2007 al 2016, la década de Correa, la economía creció más lentamente, digamos un número 3.6%. Y de 2007 al 2025, con este 4% inclusive, la economía crecería 1.8%. Es decir, a la economía le cuesta crecer a un buen ritmo y cada vez que pasa el tiempo le cuesta más. Porque no tenemos estos actores importantes, la inversión extranjera, la minería, que pongan plata fresca acá en la economía y que crezca. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le quito plata al Seguro Social. Oiga, pero ese Seguro Social la es plata que está dando... Pero de tu bolsillo derecho al izquierdo. Correcto. Entonces, no hay plata nueva que venga de afuera para que pueda solucionar. Mira que los atrasos, Noboa reclamaba, el presidente Noboa reclamaba, que recibió un país con atrasos de 5.000 millones. Es cierto, ese fue el dato que recibió él en noviembre de 2023. Y estamos ahora en... Año siguiente estaba en 5.300, 5.500, o sea, no lo logró bajar. Quizás pagó lo viejo y se atrasó con lo nuevo. Hasta el mes de junio, quizás los atrasos los bajó quizás unos 800 millones de dólares, y está bien, pero te falta el cierre del año. Entonces, si el gobierno dice, yo quiero ir a 5.600 millones, seguramente es con atraso. Entonces, ¿sí sabe de qué será la próxima entrevista? Diga usted. ¿Puede volver el próximo jueves para la segunda parte? Sí. Ya, ¿qué hacemos con eso? Porque el cuadro está pintado y el diagnóstico está dado. Ahora, quiero ver qué hacer con todos esos actores que usted ha mencionado en lo que resta del año, porque no queda claro para el próximo año, para catalizar su movimiento. Minería, inversión extranjera, en fin, ¿qué hacer? Porque a mí me extraña el silencio de una mujer muy capaz, como es Saría Moya. Y me alegra que la única vez que habló, que fue cuando el Comité de Salud salió a decir 4 cosas. Lo que dijo fue terriblemente grave. Dijo que de los 200 millones que habían situados para comprar
medicinas en salud, se habían firmado solo contratos por 130, se habían ejecutado solo 100 y los otros 100 explicaban la carencia de medicinas. Mientras que para los proveedores veía un dinamismo diferente, así de simbólico es la forma en que hablan, en vez de decir, mientras que a los proveedores, seguramente porque saben aceitar el mecanismo, si les pagan a un ritmo 4 veces mayor. Ergo, evidentemente hay corrupción. ¿De quién y cómo? Quizá no se puede establecer todavía. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Carlos. Fausto Ortiz.